pena ese criollo rodear, va alumbrando con su voz la oscuridad. No entendía la vida de otra manera. Lógico. ¿No? Era así, ¿no? Es un típico choque cultural. Sanguinetti define como un típico choque cultural el hecho de la necesidad de exterminar a los charrúas, porque, como él había dicho antes, no se adaptaban a las costumbres de la sociedad naciente. Refutamos esta definición de choque cultural. Había en el país diferentes culturas. Estaban los africanos, los gauchos, los guaraníes y los extranjeros. Todos se puede decir que chocaban, no eran idénticas. Sin embargo, con estos grupos, el Estado oriental no tuvo el gesto que tuvo con los charrúas. Les permitió vivir. Reitera Sanguinetti en otras partes que los charrúas deberían haberse adaptado, mestizado, etc. Pero ¿de qué modo podían tomar la iniciativa los charrúas? Era imposible. Tendría que haber conocido Rivera las gestiones no solo de Artigas, sino las del abuelo de Artigas, que se dirigía a veces en forma solitaria a parlamentar con los indios, y los convencía con bastante facilidad mediante el diálogo y la comprensión. Esto es lo que no existió por parte del Estado oriental. No hubo ningún acercamiento con los charrúas, los dejaron aislados con su forma de vivir, de manera que no se puede pretender que los charrúas irrumpieran en Montevideo proponiendo diálogos o proponiendo trabajar cuando ni siquiera hablaban el mismo idioma. Luego llega la presidencia de Rivera y dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a organizar este país? Y allá lo mandan, vota toda la asamblea y allá va. Y entonces ocurre ese episodio en el cual no hubo grabadores, porque toda esa historia ahora de que el indio le dijo Frutos matando a indios, y el famoso dibujito que está Frutos hablando con el cacique, no hay duda de que habló, porque además lo dice en el parte. El parte Rivera empieza diciendo esto. Usados todos los métodos que la civilización propone, agotados todas las conversaciones, por supuesto que fue, y le dijo, muchacho, entregate, vamos a convivir, si no te tengo que limpiar, entendelo, no hay duda, es así, es la lógica de los hechos, no puede haber sido de otro modo. El tipo intentó rendirlo, dijeron que no, y bueno, y ahí se produce una batalla en la cual mueren 40, hablar de genocidio es una barbaridad. Ahora. Dice Sanguinetti que vota toda la asamblea, autorizando supuestamente el exterminio de los indios por la fuerza, que vota toda la asamblea un pedido de Rivera para exterminar a los charrúas. Esto es un error. Rivera no se presentó a la Asamblea General a pedir autorización para ir contra los charrúas. Si se leen las actas legislativas, se comprobará que la verdad es que Rivera solamente solicita se le permita salir a la campaña al mando del ejército. La Constitución impedía que un presidente saliera en persona al mando del ejército, salvo dos circunstancias: grave conmoción interna del país o ataque exterior. Ninguna de estas dos existían en ese momento. O sea que el propósito de Rivera no lo dijo expresamente. Cuando un diputado le pide a Ellauri, ministro de Rivera, el motivo por el cual salía el presidente con 1000 soldados a la campaña, Ellauri le dice que es tan obvio que no necesita dar explicaciones. El diputado insiste, entonces Ellauri dice que en una sesión secreta podría explicarlo, la cual queda fijada para el día siguiente. Pero al día siguiente desaparece Ellauri, no lo encuentran, al tiempo que Rivera sale de Montevideo el mando del ejército. De tal modo, de hecho, pues la Asamblea se limita a votar favorablemente el pedido original de Rivera, sin saber el cometido que lo llevaba a estas acciones militares. Fuente: actas legislativas, Asamblea General del día 30 de diciembre del 30, página 43, Palacio Legislativo. En el Palacio Legislativo están todas las actas relativas a estos temas. Y también la Constitución del Estado de 1830 sirve como fuente para saber cuáles eran las limitaciones del presidente y su imposibilidad de salir al mando en persona del ejército. Lo que pide Rivera oficialmente a las cámaras está tomado de las actas legislativas. Acá en Montevideo, diciembre 30 de 1830. Explica que, estándole especialmente encomendado el presidente de la República el orden interior
y hallándose este perturbado por hordas de salvajes y grupos de bandidos que infesta la campaña, pero no hablan de los charrúas. Habían robos y habían bandidos y, en fin, algunos supuestamente se refugiarían en las tolderías de los charrúas, pero no en los charrúas hacían su vida normal de siempre, honesta, como siempre. Ellos mismos internamente estaban contra el robo, contra la mentira, tenían una serie de valores. Entonces pide que salir el día siguiente, que el gobierno marche acordó marche mañana mismo una división expedicionaria, le llamó ejército expedicionario, se le llamó, y que el presidente en persona salga a recorrer el estado. Bueno, firma Fructuoso Rivera y José Yauri, el ministro de Guerra, y en la Cámara de Representantes un diputado que lo leyó observó que no se expresaba en la comunicación el carácter con que salía la campaña del presidente, y convendría que pasase a una comisión a fin de que, obtenidas las explicaciones del ministerio a este respecto, dictaminase sobre ella. Fue apoyado. Ya hemos visto que de todas maneras Yauri no dio las explicaciones, quedó para hacerlo en una sesión secreta, pero al día siguiente no se le pudo encontrar, al mismo tiempo que Rivera, ya el 31 de diciembre, ya salía de Montevideo al mando del ejército con 1000 efectivos. Porque ahí lo que terminó no fueron los charrúas, terminó la toldería. Claro. ¿Y la toldería qué era? La toldería era un sector emancipado del Estado donde estaban los asesinos, los matreros, los contrabandistas, los portugueses que usaban y venían, ¿no verdad? Los compradores de esclavos, los vendedores de esclavos, ¿no verdad? Y los indios, que compraban también y vendían esclavos. Entonces, eso sí, terminó la toldería. Hemos visto anteriormente que Sanguinetti, refiriéndose al parte de Rivera del 12 de abril del 31, comienza diciendo que Rivera en realidad quería hablar, parlamentar con los charrúas, pero que agotados los recursos de conciliación y viendo que reaccionaban, se decidió a darles muerte. Contradicción. No hubo en ningún momento de la presidencia de Rivera ninguna tentativa de dialogar con los charrúas. No hay ningún documento a ese respecto. Entonces cabe la pregunta, para hablar con ellos, ¿era necesario llevarlos a una trampa en la horqueta del Salsipuedes, donde no había escapatoria, donde los desarmaron y donde había más de 1000 soldados armados a guerra? Bien, dice Sanguinetti que no fue los charrúas lo que terminó fue la toldería, porque en ellas albergaban asesinos, contrabandistas, malhechores, etc. Es cierto que en las tolderías podían albergarse malhechores, ya que los charrúas eran hospitalarios por naturaleza, y lógicamente no le pedían certificado de buena conducta a los visitantes. Pero los charrúas no participaban ni del contrabando, ni de ningún crimen ni violación. Bien lo debiera saber el doctor Sanguinetti si hubiera leído el periplo de Rivera a partir de enero de 1831, que en los primeros meses se dedicó a detener y confiscar contrabandos de cueros, y hay una extensa nómina de personas acusadas de esos delitos que fueron remitidos presos a Montevideo. De todos los que intervenían en ese robo de ganado, en las cueriadas y en el contrabando posterior, no había un solo charrúa en cerca de 40 delincuentes. Por lo tanto, esto de que había que terminar con la toldería es una excusa para destruir a los charrúas, ya que ellos no tenían ninguna culpa ni delito. Al destruir la toldería, lógicamente, quedaban sin abrigo los delincuentes, pero a costa de la muerte de los inocentes charrúas. Poner este episodio chiquito, como el gran asunto, cuando hay 300 años de combate entre la sociedad criolla y los remanentes de estos sectores indígenas que no se asimilaban, bueno, es un disparate histórico, y además es parte, vuelvo a decir, de una utopía regresiva. Expresa el doctor Sanguinetti que poner este episodio chiquito, el exterminio, cuando hubo 300 años de combate contra los indios que no se asimilaban, es un disparate histórico, una utopía regresiva. Refutación. Es cierto que hubo 300 años de matanzas de indios americanos por parte de conquistadores y colonizadores,
que pretendían que los indios se sometieran a las armas de inmediato, entregándoles sus tierras, sus mujeres y hasta el oro si lo tenían. Pero el tema que estamos tratando es muy diferente. Ya no había conquistadores, lo que había era una república independiente con una constitución que había sido jurada el 18 de julio de 1830, aunque Rivera no la juró ese día por no estar en Montevideo. Esa constitución, como vimos, decía que el Estado debía proteger a todos los derechos de los habitantes, incluidos los charrúas, que eran habitantes, y también, entre otras cosas, que nadie podía ser preso sin un juicio previo y su sentencia condenatoria por un juzgado. Esta es la verdadera situación, el entorno real en que se encontraban los charrúas, dentro de un país republicano y con una constitución que los protegía. De ningún modo podría aceptarse válido lo que expresa Sanguinetti de que esto fue algo chiquito de una parte grande de 300 años de historia. Inmediatamente acusa a utopías regresivas a quienes sostienen que se cometió un genocidio exclusivamente contra los charrúas, lo que es cierto, que no solo consistió en matanza y desaparición de cadáveres, sino en pasar niños a otro grupo social, hacer imposible los nacimientos en el grupo, hacer imposible la subsistencia física y la integridad moral de los integrantes, en fin, todo lo que significa genocidio en la ley uruguaya. Para contestar a Sanguinetti, que se refiere al genocidio como una utopía, podemos hacerlo remitiéndonos a una publicación nada menos que del año 1848, que en ese momento no habían utopías retrógradas, y tomado del diario El Defensor de la Independencia Americana, leemos un fragmento que dice así: las naciones salvajes no se exterminan, se las reduce, se las catequiza, se las hostiliza también cuando hay que defenderse de ellas. Hacerlas desaparecer de sobre la faz de la tierra con una matanza calculada, y eso usando de traición y de perfidia, es un crimen espantoso, un delito de lesa humanidad que debe sublevar contra él a todas las almas honradas y justas y a todas las conciencias cristianas. O sea que en esa misma época, o pocos años después, el delito de lesa humanidad ya se conocía. O sea, Rivera ya sabía que en qué problema se metía al matar a los charrúas, y que era un delito de genocidio. Quizá no se llamara de esa manera, pero se consideraba un delito de lesa humanidad, como así lo atestigua el diario El Defensor de la Independencia Americana en el año 1848.